Damián, gracias por estar con nosotros. ¿Cuánto de esto es presión del rebote que está de lo que está ocurriendo en Argentina? ¿Cuánto es, pues, simplemente el caso uruguayo aparte de Argentina? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por esta entrevista. Te voy a contestar en términos sencillos. La palabra clave es: Uruguay exporta algo muy importante y exporta confianza y previsibilidad. Y el equipo de Mario Vergara, el nuevo ministro de Economía desde diciembre, que desde el 2008 fue el presidente del Banco Central de Uruguay, conoce mucho sobre el modelo monetarista y cómo contener la expansión monetaria que se estaba viviendo en Argentina. Tu pregunta es: ¿cuánto de esto tiene que ver con Argentina? Y mucho. Porque la realidad es que la presión inflacionaria que hoy se vive en Uruguay tiene mucho que ver con la expansión monetaria que se vivió en Argentina, que encuentra en Uruguay, o los argentinos encuentran en Uruguay, el resguardo a sus capitales. Te lo decía al inicio de esta conversación. Uruguay exporta confianza y previsibilidad. Lo que hace Mario Vergara es ponerle el pecho y salir a decir: nosotros los uruguayos vamos a utilizar todas las herramientas posibles para controlar esta problemática. Entonces lo que te puedo llegar a plantear es: el problema no es la inflación, el problema hubiera sido que no la hubieran tomado en cuenta. Bueno, claro, ya hiciste toda una defensa al caso del Banco Central, pero déjame te pregunto, estaba yo analizando por productos la categoría que hay en lo que es la canasta de productos para medir el índice de inflación, y se ve, por ejemplo, alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda y transporte, son las tres cuentas más importantes que aparecen aquí como en lo que es la canasta de precios. Y yo te quiero preguntar, ¿qué hay de la demanda interna? Y aquí digo la demanda interna, y vuelvo a recordar que hay mucha gente que visita el Uruguay de negocios y de placer, y muchos llegan de Argentina. Exactamente, y es lo que vos estabas planteando. Uruguay en estos últimos 10 años no ha crecido su población. Entonces, cuando hablamos de una presión de la demanda interna, en realidad estábamos hablando de una presión de bienes y servicios por parte de todos aquellos que habían encontrado en Uruguay estos últimos 2 años un refugio para la protección de sus patrimonios. Y hoy, obviamente, la sociedad lo está sintiendo. Yo estuve en Montevideo hace 3 semanas y la realidad es que cuando conversaba con la gente común nos estaba diciendo: hoy siento caro mi país. Y la realidad es que es cierto. De todas formas, en el contexto en el cual se está viviendo esto, lo más importante es que el gobierno sale de alguna forma a brindar una solución y a mostrar de vuelta que en este país, el que denominamos la Suiza de América Latina, se están haciendo las cosas como para lograr contenerlo. Las expectativas: y bueno, una amortiguación que tendrá que ver mucho con lo que pase en Argentina, en Paraguay, en Brasil. La realidad, vos lo estabas mencionando al inicio, el crecimiento se va a ver lastimado. Pero bueno, creo que es un mal menor frente al hecho de seguir mostrando hacia el mundo que se intentan hacer por lo menos las cosas bien. Claro, sobre todo cuando hablas de que Uruguay exporta confianza. A ver, revisando juntos lo que ha hecho hasta ahora el Banco Central para entender qué tan efectivo puede ser, para retirar circulante del mercado, por ejemplo, el presidente del Banco Central anunció que se habilitaría un fondo de inversión para lo que son los ahorros domésticos. Eso fue parte del anuncio. El fideicomiso será administrado por firmas privadas. Esa es una de las medidas que adoptó en el Banco Central, ese fondo de inversión para ahorros domésticos que va a ser administrado por firmas privadas. El Ministerio de Economía, mientras tanto, decidió el descuento del impuesto al valor agregado en lo que son tarifas públicas. Y además está el congelamiento de precios de una canasta de productos básicos. Regreso contigo, Damián. Son medidas que van a ser efectivas. Vámonos en orden. El tema del fondo. La gente se va a sentir, hay un incentivo suficiente para que la gente diga: ok, voy a mover mi dinero a este fondo. A ver, no siento que lo haya suficiente, pero la realidad es que se trata de una de cal y otra de arena. Se intenta generar una política ortodoxa junto con algunas medidas que tienen que, o sopesan, entre comillas, el reclamo social. Definición: lo primero que se hizo fue intentar subir las tasas. De esta forma, fomentar a que el circulante salga de la economía. Y por el otro lado, intentar controlar lo que es la oferta de servicios. Esta ida y vuelta, una de cal y otra de arena, creo que lo que van a lograr es amortiguar el proceso inflacionario en Uruguay. En el tema del congelamiento, considerando el peso que tiene en la canasta que mide el Banco Central para el tema económico, perdón, para el tema inflacionario, obviamente que este descuento al impuesto al valor agregado en tarifas públicas viene muy bien.
Sí, de todas formas eso creo que está más apuntando a que la economía no se desacelere. Obviamente Claro. que Mario Vergara se está moviendo dentro de una fina línea entre desacelerar la economía y controlar el proceso inflacionario. Entonces por eso es que te mencionaba, una de cal, otra de arena, intentando que no se enfríe tanto la economía, pero que tampoco esto termine yéndose a precios. ¿Y cuál es el riesgo entonces más importante que le ves tú a la receta que por lo menos está implementando el Banco Central hasta ahora en los próximos meses, Damián Breve? La realidad, el principal problema que tiene Uruguay no es Uruguay, sino Argentina. Bueno, pues ahí está. Damián Valenzuela, director de inversiones y negocios del Grupo Latin America Invest desde Miami. Gracias, Damián. No, un placer para conversar contigo, Gabriela.